Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a nuestra serie de programas sobre patrimonio, sobre historia, cultura ancuditana y chilota. Y tal cual como lo esbozamos en nuestro documental anterior sobre Pedro María Ñancúpel Alarcón, el pseudo pirata de las Huaytecas, pero lamentablemente ha sido conocido así. Es una leyenda que tratamos de llevar a una búsqueda de realidad histórica más allá de la leyenda que significó su triste final, un proceso de persecución, creemos, contra el pueblo huilliche y los huaytequeros. Y como lo habíamos esbozado en noviembre, hay un tema que está directamente relacionado con lo que fue el triste final de los huaytequeros de Ñancúpel, que si yo les digo, pasó algo similar con Domingo Coñuecar y con Aurora Quinchent o Quinchet, ustedes me van a decir quiénes serán esas personas. Pero si les digo que estaban o eran los principales involucrados en el proceso judicial en contra de los brujos de Chiloé, conocidos como la Recta Provincia, yo creo que por ahí van a inmediatamente saber algo. Porque este fue un proceso real, fue un proceso judicial, histórico, más que leyenda, que fue llevado a cabo entre el juzgado de letras de Ancud entre 1879 a 1881, incluso posterior, y segundas instancias en el juzgado de Concepción. O sea, fue un proceso judicial real, histórico, concreto. El tema trascendió después porque fue muy extraño este proceso a los brujos, o llamados brujos de Chiloé, que se autodenominaban la Recta Provincia. Y lo notable de este proceso es que fue realizado aquí en Ancud. Por eso el título de nuestro documental es La Recta Provincia de Ancud. Aquí se inició el proceso en 1879, cuyo contexto, como ustedes ya irán esbozando, es Chile estaba en guerra. ¿Qué pasó en ese momento? Empezaron a surgir denuncias ante la Intendencia de Chiloé. Y ojo, es el mismo intendente que procesó y que al final terminó por ajusticiar a Pedro María Ñancúpel. Me refiero al intendente de Chiloé de la época, Luis Martiniano Rodríguez. El mismo, pero aquí, a diferencia de lo que ocurrió con Ñancúpel, el proceso fue más largo y tomó más preponderancia el juzgado de Ancud en la primera instancia. ¿De qué se les acusaba a estos supuestos brujos? Se les acusaba del ejercicio ilegal de la profesión de médicos, de envenenamiento y asociación ilícita, estafa también. Fueron procesados, detenidos e interrogados más de 100 personas y al final terminaron 9 siendo procesados. Pero antes de entrar al detalle de lo que fue el proceso judicial propiamente tal y sus consecuencias, vamos a hacer, como lo muestran estas dos diapositivas aquí en Canal del Sur, un contexto más histórico, más ligado a la cosmovisión de Chiloé, porque la brujería seca hay que explicarlo, es un concepto que viene muy cargado de matices racistas, etnohistóricos, que en vez de ayudar a entender qué fue lo que pasó en este proceso, lo complejizan, porque viene muy cargado de prejuicio el tildar a estos, como se llamaban en la época, médicos de la tierra, de brujos o de brujas. Siempre asociado, sobre todo, por esa intolerancia total que tenía la Iglesia Católica Romana respecto a prácticas que no eran, o que no entendían, que eran propios de las culturas originarias, como pasó en Chiloé. Por eso es que todo lo que tiene que ver con mitos y leyendas han subsistido a pesar de que han querido destruirlos por la fuerza y con recursos legales y canónicos también. Pero Chiloé reflejaba más que eso. Si nos remontamos a los mitos de la creación de herencia mapuche huilliche, ustedes tienen y muchos conocen lo que significa los mitos originarios de Caicay, de Tentén, e incluso de la serpiente de hielo, Pirebilú, que son los más antiguos, los milenarios que se han conservado
de la cultura mapuche-huilliche insular. Entonces, esto nos lleva a pensar que Chiloé hace siglos o tal vez milenios ya tenía una cosmovisión, un concepto del universo propio, particular, con fuerte influencia mapuche-huilliche, canoera, y posterior al siglo XVI hispánica. De hecho, por ejemplo, si ustedes miran esta imagen de los barcos fantasmas, entre comillas, los barcos fantasmas en Chiloé, como en otras culturas, tienen su explicación mítica y tienen su explicación histórica. En el caso de Chiloé, los barcos fantasmas como el Caleuche tienen un origen también dentro de la cosmovisión mapuche-huilliche, que era la embarcación en la cual las almas iban hacia el otro lado, después de muertos. Esa era la embarcación que llevaba las almas al otro lado del mar, el Caleuche, y Tempilcahue o Trempulcahue era el barquero de las almas. Que hay una tradición viva de este mito en Pirulil, en el río Rahue, en la costa oceánica de Chiloé y en la isla de Eucar, isla Cementerio, pero tiene que ver con eso. Pero si ustedes explican los primeros barcos que llegaron a las islas en el siglo XVI, fíjense la descripción, cómo eran esos navegantes, en barcos a vela o casas que flotaban, de apariencia nórdica, blancos, muy pálidos, muy delgados, altos, ojos azules. Parecían verdaderos extraterrestres los caleuches que llegaron en el siglo XVI para los ojos de la población nativa. Entonces se empezaron a amalgamar creencias. ¿Cómo le llamaban entonces a los barcos extranjeros europeos de los primeros que llegaron, con gente tan extraña a bordo? Caleuches, caleuchanos. Se empezó a amalgamar la tradición mítica con los hechos históricos que iban ocurriendo, sobre todo a partir del siglo XVI. Y ahí nacieron muchas de esas leyendas. Y de los barcos, comillas, extraños que llegaron en 1790 a Chiloé, uno tiene que ver directamente con el tema del origen, comillas, de la magia negra, de la brujería o de la hechicería en Chiloé. Ahí pueden ver una imagen muy bonita de un barco que existió. Un viajero español, se llamaba José de Moraleda y Montero, era un cartógrafo comisionado por la corona para hacer eso, estudios hidrográficos y cartografías de Chiloé y todo el archipiélago de la Trapananda, Aysén, hasta Huayteca. Y era muy bueno en su oficio, nos legó unas cartas impresionantes. Pero pasó algo extraño en uno de sus viajes. Él, con la intención seguramente de llevar a bordo a práctico, los canoeros chono primero y los huilliches después eran expertos prácticos náuticos, navegantes, bogadores. Entonces quiso embarcar a la fuerza a un grupo seguramente de nativos como prácticos y obviamente se forzaron, no quisieron, porque catalogaban que Moraleda era un hechicero, pero que ellos también se iban a defender con otra hechicera de la tierra, la famosa Chilpía. Y aquí se inicia el origen histórico del por qué la recta provincia y esta organización de brujos, calcus, hechiceros o magos de la tierra. Habría habido un enfrentamiento entre la Machi, Chilpía, y Moraleda, que lo tildaban de hechicero también, que supuestamente se habría convertido en diferentes seres, pero la Chilpía, sin amedrentarse, le dice que ella tiene más poder y que en un romanceo, en un canto simbólico, mítico, hermético, iba a dejar en seco su embarcación, y así lo hizo, como se ve en la imagen. Y Moraleda se habría dado por vencido en ese enfrentamiento mágico con la Chilpía, y como prueba de su honor y derrota, le entrega un libro de magia a la Chilpía, que tenía códigos secretos de magia, obviamente, y que la Chilpía lo habría guardado en la famosa cueva de Quicaví. Y allí comenzaría la tradición de la magia hispano-huilliche en Chiloé, con este encuentro. Tenemos la bitácora de Moraleda, y Moraleda no hace una referencia extensa como lo narra la leyenda con esos colores, sino más bien dice que sí, que lo reconocieron como hechicero, pero él no creía en aquello y lo único que quería era embarcar unos prácticos y ya está. Pero sí habla que la población le tenía miedo porque lo dieron o lo tildaron de hechicero.
Yo creo que tenía miedo a que a la población, a que lo embarcaran a la fuerza como prácticos y por ningún motivo querían hacerlo. ¿Qué empezó a fraguarse después de este legendario encuentro entre la Chilpilla y Moraleda? Sabemos que el pueblo huilliche de Chiloé sí tenía una cosmovisión anterior al proceso, muy anterior al siglo XVIII, que estaba ligado a la farmacopea nativa. Las machis existieron en Chiloé, mujeres sabias que manejaban a la perfección la medicina natural, la lengua nativa que era sacra. Pero con el inicio de las persecuciones, este es el lado oscuro igual de la evangelización en Chiloé, ¿eh? Porque todo el mundo, así como a la primera, asociamos que el proceso evangelizador en Chiloé nos dejó como herencia las iglesias patrimoniales, las fiestas patronales, en un sesgo muy positivo de ese aporte cultural o intercultural entre el proceso evangelizador y la cosmovisión nativa. Pero resulta que lo negativo de la evangelización fue la prohibición de las lenguas originarias. Hay unas razones de la pérdida de la lengua huilliche o beliche o curibiche. Y la prohibición de las prácticas como la farmacopea nativa, que al final, ¿qué significaron? Su extinción o su casi extinción. Y su persecución. Entonces, no todo lo que se interrelacionó en el proceso evangelizador del siglo XVII al XVIII fue positivo. Una de las pérdidas graves fue la cosmovisión nativa y la lengua nativa asociada a esa cosmovisión tan antigua, tan rica, tan única, sustentada fundamentalmente por mujeres. Lo mismo pasó con los ritos posteriores. El famoso salto de Tocoigüe también lo asocian a la brujería porque, aparte que es bellísimo, a la comuna de Alcahue. Una de las tradiciones mágicas de los calcu, llamémoslo así por su nombre nativo, brujos de la tierra, o que ejercían la magia negra, para diferenciarlo del machi blanco o derechamente, tenían que, comillas, sacarse el bautizo. ¿Y cómo lo hacían? Con un rito de purificación en los traiguenes o saltos, como el de Tocoigüe y otros desconocidos. Era un rito de purificación, ¿eh? No solamente la cultura huilliche de Chiloé lo tenía, casi todas las culturas originarias o llamadas chamánicas tenían ritos de purificación, y hasta la fecha. El agua, para todas las culturas primigenias y actuales, ha sido sinónimo de purificación. Entonces también aquí los calcu, los brujos de la tierra, los magos de la tierra lo utilizaban, como se decía en términos brujeriles, para lavarse el bautismo, renegar de su bautismo católico romano. Lo mismo pasa con la famosa cueva de Quicavía. La han buscado y no la han encontrado, seguramente no la encontraron porque la sellaron como en el lenguaje mágico se llama con un sello de alquimia. Eso es muy hermético, ¿eh? No es fácil de explicar con claridad, por eso nunca la han encontrado. Hay descripciones que se sacan de las declaraciones de los inculpados en 1880, que hablan que sí, que era una caverna que estaba habilitado bajo la tierra, ese lenguaje lo usan mucho, que estaba cerca de la casa de una de las inculpadas en el sector de Quicaví, no saben exactamente dónde, pero nuevamente nos encontramos con un símil que poseían las culturas originarias. Las prácticas chamánicas, llamémoslo así, la cosmovisión muy ligada a la naturaleza, así como habían ritos de purificación por el agua, también habían ritos de purificación por la tierra, los 4 elementos. ¿Por qué buscaban o se reunían en cavernas? Una, porque eran perseguidos. Por eso que lo hacían de noche, en lugares secretos, con vigilantes. Ahí aparecen los famosos vigilantes monstruosos, Imbonche, Chivato y otros, para asustar a la gente y que no vayan a perturbar el secreto de las reuniones que tenía la asociación, particularmente en Quicaví, que fue un centro muy importante. Ahí vamos a ver después en la jerarquía. Entonces, las cavernas eran utilizadas para eso, primero por seguridad, y segundo porque tenían que ver con el simbolismo de la tierra. Los médicos de la tierra, como se llamaban, machis, fundamentalmente, que también eran hombres y mujeres, tenían otro nombre en la lengua nativa, también fueron conocidos como pootenes o pouhtenes. Ellos se habrían extinguido o desaparecido. Ahí está un poco el misterio de que si la recta provincia fue aniquilada en el 80 o no.
Se reunían en cavernas por protección y por simbolismo. Ahora, eso igual tiene una directa relación con mitos que tienen mucha vigencia todavía en Chiloé, pero que hay que tener cuidado porque cuando caemos en los folclorismos, en los chabacanos de los mitos, ya que sirven solo para la risa burda, para el chiste fácil o de doble sentido, el mito se pierde. Ejemplo, el trauco. Nadie va a creer que el trauco simboliza o justifica agresiones contra doncellas o violaciones, lo que es peor, y los embarazos prematrimoniales. El trauco es más que eso, el trauco parece ir más hacia la línea del simbolismo de la riqueza del bosque nativo. Si es que este ser está estructurado como un mito, es un mito protector, ¿pero de qué? De la naturaleza, del bosque, de las aguas. Por ningún motivo podemos llegar al concepto chabacano, burdo, de que es un fauno que ataca sexualmente a las mujeres. No, creemos que el mito representa otra cosa, otra cosa. ¿Quién le dieron este sesgo de un fauno embaucador de doncellas al pobre Trauco? Lamentablemente fueron agrupaciones folclóricas que no hallaban repertorio con quien entretener a la gente, sobre todo en la década de los 80, que contar chistes de mal sentido, de doble sentido, muy burdo, y a quien utilizaban como personaje triste, personaje fálico, al Trauco, para hacer reír con facilidad a la gente. Y quedó eso chabacano tan burdo, que creo que tenemos que separar de lo que realmente simboliza en la cultura como el protector del bosque, un ente, un elemental, diríamos en términos chamánicos, protector del bosque y de las aguas en los archipiélagos. Porque pasó algo similar con las aves. La famosa bauda, o guayrabo, una garza nocturna, muy particular, que está asociado también a la brujería. ¿Pero por qué lo asocian a la brujería? Porque hay un personaje que también es mítico y de leyenda, que es la voladora, la mensajera de los brujos. Pero vamos a ver después que las declaraciones de los inculpados en el proceso de la recta provincia, más que la bauda como ser mítico que llevaba los mensajes de los brujos, ellos tenían secretarios. Lo vamos a ver, abundaban muchísimo los secretarios, habían reparadores y visitadores de los diferentes territorios que abarcaba la recta provincia. Entonces, en ese sentido, la bauda o la voladora está en el área que los especialistas llaman la ornitomancia, es decir, el asociar los comportamientos muy interesantes de las aves respecto a la naturaleza y cómo se interpretan. Hay aves que son anunciadoras de diferentes fenómenos naturales, y eso estaba asociado más bien a un concepto espiritual de la naturaleza en el cual las aves eran muy importantes, y se decía precisamente que las machis y los médicos de la tierra originarios eran capaces de entender el lenguaje de las aves. Eso es muy simbólico, muy bonito. Interpretaban su canto, su forma de alertar, sus movimientos. Eso significaba que los pueblos originarios estaban muy compenetrados de la forma de vida de todos los seres, del cual las comunidades eran parte. Cambió el sesgo cuando la influencia de la evangelización de los misioneros católicos romanos se hizo más intransigente. Ahí la persecución tomó otro carisma de prohibición, incluso de coerción física, primero de las autoridades eclesiásticas y después de las autoridades políticas, porque veamos el contexto, 1879-1880 Chile estaba saliendo de una guerra muy cruenta con los países vecinos. Recién después pudo preocuparse, entre comillas, de qué pasaba con estas comunidades que intentaban autogobernarse como lo habían hecho siglos antes de la ocupación hispánica y obviamente antes de la ocupación republicana. Por eso que los seres míticos e incluso hasta los ritos que eran sagrados para el pueblo mapuche huilliche, aquí por ejemplo vemos una imagen de un choiquipurún, que es un baile ceremonial muy hermoso, que imita a los ñandú patagónicos, al ñandú petizo, un bailarín precioso en su ornamenta. Miren por favor ese cuifiquiché que tiene una máscara de madera
Es un bailarín, no es un brujo, ni hace ningún culto satánico. Hace la representación del choique, el baile del choique, que es una preciosa manifestación de la simbiosis que hay entre el pueblo mapuche y huilliche, las aves y los seres que pueblan su universo. No tiene nada que ver con cultos demoníacos ni satánicos, ni nada que se le parezca. Ahí está la confusión precisamente en que hay algunos seres míticos que eran pintados de monstruos para dominar a través del terror. Pero ¿quién creó estas imágenes? Y nos vamos acercando al proceso propiamente tal. Más de 100 personas fueron acusadas de brujería, de hechicería, de estafa y de asesinato. Pero ahí ya la persecución tomó otro carisma. Esto fue derechamente como lo que ocurrió con Yancupe y los guaitequeros, una persecución en contra del pueblo huilliche. ¿Por qué? Porque se estaban autogobernando. No había presencia de la estructura política republicana, insisto, estaba en todo su apogeo horrendo la guerra del 79, entonces la autoridad civil no tenía ningún control de las comunidades huilliche. ¿Y qué hicieron las comunidades? Se organizaron como se había organizado hace siglos, con sus propias estructuras, solamente que en esta ocasión la estructura que logró un nivel de gobernanza en casi toda la extensión del archipiélago fue una organización ligada a las prácticas de magia blanca y después de negra. Vamos a diferenciar lo que eran los calcus o magos que utilizaban la magia negra, y sobre todo la farmacopea, algunos venenos en contra de personas. Y ahí está el origen de la acusación que llegó al gobierno civil. Vamos a ver aquí en Canal del Sur una muestra sintética de la jerarquía de la recta provincia, que es interesantísimo como concepto. Era una estructura absolutamente piramidal, jerárquica. Y después vamos a ver por qué empezaron los problemas cuando se rompe esa pirámide. ¿Quién estaba en la cúspide de la pirámide? Estaba el rey de la recta provincia, que habían dos núcleos en los cuales se asentaba, vivía o mandaba el rey de la recta provincia. Uno estaba en Quicaví, en la zona que actualmente es de Alcahue, a la costa este, y la otra estaba en la zona de Payos, Keilen. Sabemos que habían dos reyes, porque las declaraciones de los inculpados en el proceso del 80 así lo delatan. Estaba el rey de Payos, o España, y el rey de la recta provincia en Quicaví. Bajo ellos estaba un visitador general y un comandante de la recta provincia. Había otro comandante que se llamaba el comandante de la tierra, un juez componedor y secretario. Todas las estructuras de la recta provincia tenían secretario. Esto igual parece contradictorio porque muchos de los inculpados en el proceso se declararon analfabetos, que no hablaban castellano, pero había más de 10 secretarios por diferentes escalafón dentro de la recta provincia. Entonces, es contradictorio, se declaran analfabetos, pero tenían 10 secretarios. Nosotros creemos, como muchos historiadores, que eso de declararse analfabetos lo hacían para evitar la presión de declaraciones expresas. Entonces, al declararse analfabetos que no hablaban castellano, pero sabemos que los huilliches en esa época no solamente hablaban castellano, hablaban beliche o huilliche y hablaban también probablemente la lengua chona, eran trilingües. Más que analfabetos, hablaban 3 idiomas. Lo hicieron a propósito para no ser forzados a declarar, obviamente. Sigue la estructura piramidal, vamos avanzando. Aquí aparecen datos interesantísimos, o nombres de chapa, como se diría en la jerga policial de hoy o judicial de hoy. Rey sobre la tierra. ¿Dónde estaba el rey sobre la tierra? Estaba en Quicaví, que su nombre clave o simbólico era Lima. Había el segundo rey que les hablábamos, bajo la tierra, que estaba en Tenaún. Su nombre clave, Santiago. El presidente de Payos, Keilen, que en el lenguaje simbólico se llamaba España. Había un presidente en Quetalco, que se llamaba Talca, y el presidente de Achao, que simbólicamente se llamaba Buenos Aires. Seguía la estructura hacia abajo. El presidente de la isla Chauque, era otro cargo importante, se llamaba Estero. Había un presidente sobre la tierra, un presidente bajo la tierra. El presidente que regía los destinos del Caucahué se llamaba Perú.
la hermosa isla que está frente a Kemchi. La isla Chelín igual tenía su mandatario, que tenía el rango de presidente, y el lenguaje simbólico era Chillán. Chillán, la isla Chelín. Y ya llegando a la base de la pirámide estaba un vicepresidente reparador, que habían 2, reparadores, que habían 8, después vamos a explicar las funciones, y lo que le comentábamos al principio, 10 secretarios, todos los estamentos tenían su secretario, y después estaba una gran cantidad, que no conocemos, de brujos y machis, y los aprendices que estaban en la base de la pirámide. Como sabemos por las conclusiones del proceso, se detuvieron a más de 100 personas, que se les tomó declaración, y 9 fueron procesados. Aquí vamos a mostrar una síntesis de lo que fue las sentencias en primera y segunda instancia. Esto es muy interesante, ¿eh? Sabemos que el juez titular de letras de Ancud en 1869 y que inició el proceso se llamaba don José Manuel Beitía. Le seguían un juez sumariante que era alcalde de Ancud en la época, estamos hablando de 1879-1880, se llamaba don José Daniel Sánchez. El escribano del juzgado, muy importante, se llamaba don Ambrosio García. El sargento de policía que ejecutaba las órdenes de detención se llamaba don José Santos Villar. Y ojo, un detalle técnico, habían 2 peritos, ¿eh? Porque las declaraciones y los inculpados inicialmente fueron inculpados de asesinato por envenenamiento. Entonces los peritos, había un médico que se llamaba don Ramón Donoso y un farmacéutico que se llamaba don Enrique Chatterton, que ellos intentaron probar el origen de los venenos, todos derivados de plantas medicinales naturales, pero no se pudo probar que eran tóxicas. Estamos hablando de 1880, no existía la pericia química que hay ahora, que se puede analizar con precisión de qué elementos venenosos o tóxicos utilizaron para matar a personas. No se pudo probar y esa fue una de las razones que al final fueron inculpados por falta de pruebas. El expediente estaba caratulado de la siguiente manera, comillas, contra Mateo Coñuecar y otros por asociación ilícita y envenenamientos. El documento fue importante, 260 fojas. El promotor fiscal fue don José González, que interrogó a más de 100 personas y procesó a 9. Y fíjense, a 2 de los inculpados se le pidió pena de muerte, Aurora Quinchen y Domingo Coñuecar. Y después el juez en segunda instancia los exculpa del cargo de asesinato, porque no había evidencia o prueba del delito. Lo mismo hace la Corte de Concepción, que los libera a todos posteriormente. Estos documentos fueron copiados por don Ramón Spech y entregados a Benjamín Vicuña Marquina, quien los publica en los anales de la Universidad de Chile y la Academia de Historia en la década del 20. Y sabemos que los documentos originales están en buen recaudo, eso es muy importante porque tienen un valor patrimonial incalculable. Como les decía, a los primeros inculpados, que fueron 9, se pidieron 15 años de pena, a otros 3, a otros 541 días. Y en primera instancia, esto igual fue curioso, ¿eh? Pero deducimos que pudo haber ocurrido. Habían sido sentenciados a sufrir 100 azotes cada uno. Después esa pena se cambió o se anuló. Pero corrió como chisme en la ciudad que el intendente había mandado azotar a estos inculpados para obligarlos a volar. Miren, los habría mandado el intendente Martiniano Rodríguez a azotarlos al borde de un acantilado para obligarlos a volar y que demuestren que eras brujo y que confiesen bajo coerción o azote. Después el intendente Luis Martiniano Rodríguez salió a desmentirlo por la prensa. Fíjese que no ha cambiado mucho las cosas, ¿eh? Como ya en esa época salían a desmentir las autoridades que no estaban involucradas en ciertas exageraciones como mandar a azotar a los presos para probar si eran brujos y si podían volar o no. Una de las anécdotas del proceso. Al final, en la segunda instancia, como les repito, que fue ratificado por la Corte de Concepción, fueron exculpados de todos los cargos y liberados. Un final un poco extraño, porque si podemos decirlo así, generó una conmoción pública, un pánico, un terror. Cualquier vecino podía decir, oye, mi vecino, ¿sabes qué? Hace cosas raras, vive solo.
y pasaba por detenido y por brujo, y al final el pobre hombre le tenía mal al vecino y ya está. Entonces había muchos casos que se prestaron para abusos. Y esto fue una racia, y aunque hubo personas que no eran huilliches, los estamos interpretando como una razzia al pueblo huilliche que se suma a la persecución, proceso y fusilamiento de Ñancúpel y los guaitequeros. Entonces, independiente de cómo entendemos que esto era una cosmovisión, que sí había una creencia en un concepto mágico del universo que era el archipiélago era un lugar extraordinario en el planeta. Pero si se fijan en esta imagen, porque lo decíamos al principio, yo no creo en brujos, pero fíjense en estas dos fotos que pusimos a propósito aquí, por supuesto. ¿En qué casan Cuitana y Chilota? Y de la región, porque afortunadamente sabemos que nos ven desde Chillán a Coyhaique. No hay su canastito de ajo. Pero aparte de la abundancia de ajos en la cocina, que no puede faltar en la gastronomía chilota, pero hay unas agujas clavaditas por allí, hay una tijera abierta en punta. ¿Se han fijado? Y díganme qué casa en Chiloé o en la región sur no tiene una plantita mágica de ruda afuera de la puerta. ¿Por qué hacemos eso? Para espantar los malos aires, espíritus, malas vibras. O la magia subsiste en nuestra mente, en nuestra cosmovisión, hoy. ¿Qué tiene? Nada para mí de diabólico, de satánico. Son creencias. El mito es el universo dentro del cerebro de las personas, que muchas veces tiene una explicación lógica que no necesita de la ciencia. Es como entendemos el universo que hemos habitado y hemos heredado. Todos los que tenemos la fortuna y orgullo de tener sangre mapuche, huilliche, incluso chona en la sangre, estamos entendiendo que la ecología no la inventaron ahora. La ecología era una forma de vida hace milenios en Chiloé. Y la creencia en la magia, blanca, negra, roja, gris, pónganle el color que quiera, subsiste. Si no, ¿por qué tendríamos plantitas de ruda afuera de la casa y lleno de ajos con agujitas y tijeras en lugares claves? Yo no creo en brujos caray, pero de que los hay, los hay. Se nos pasó y no debió ocurrir mea culpa en noviembre anterior, el mes anterior, que estábamos muy concentrados en Ñancúpel. Y fue un recuerdo triste, por eso que ahora no lo queremos dejar pasar en nuestro in memoriam de noviembre-diciembre, que se cumplió un año más de una triste desgracia para el pueblo chilote de Patagonia. Se cumplió un año más en noviembre pasado de las masacres que significaron o terminaron con las huelgas obreras en la provincia de Santa Cruz y en Chile también, Natales, Punta Arenas, que fue un levantamiento obrero para mejorar sus formas de vida, las atenciones, los alimentos, los pagos, cómo vivían. Y lamentablemente los patrones, los estancieros, apoyados por una actitud criminal del ejército argentino, porque quienes fusilaron a los obreros mayoritariamente chilotes en la provincia de Santa Cruz fue el tristemente célebre teniente coronel Varela y su destacamento de militares argentinos, fusilando de manera indiscriminada a obreros rendidos que quisieron pactar y fueron traicionados y asesinados de una manera brutal por fusilamiento. El primero en caer fusilado por las tropas de Varela y del ejército argentino fue un chilote, Roberto Triviño Cárcamo. Y a él va nuestro in memoriam por su valor y por el valor que mostraron todos los chilotes para defender sus derechos en Patagonia, como lo hizo o intentó hacerlo Pedro María Ñancúpel y los pseudo llamados brujos de Chiloé, pero que sigue siendo para nosotros nuestra recta provincia, in memoriam para ellos.